La palabra de esta semana, donde celebramos el culto de Navidad, la podemos encontrar en el libro de Isaías 9, versículo 6. Lo tenemos en pantalla. Y dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Isaías también anunció eh, el nacimiento de un niño, quien era Jesús. Es algo que estaba profetizado ya de muchas formas a lo largo del Antiguo Testamento. El título del mensaje de hoy es Feliz Navidad, eh, sabiendo que estamos en una semana donde vamos a celebrar la Navidad, la Nochebuena, tiempos en familia, donde por las calles, allá donde vamos, podemos recordar y ver pues que son tiempos de Navidad. En la Navidad, ¿qué es realmente lo que se celebra? ¿Cuál es el significado de Navidad? Navidad significa nacimiento. Estamos celebrando que Jesús nació. No solo que nació, por supuesto. No solo celebramos que Él nació, no estamos celebrando simplemente su cumpleaños, sino que nacemos, celebramos el por qué Él vino a nacer, por qué murió, por qué resucitó, que sigue obrando incluso en nuestras vidas hoy día y que volverá de nuevo. Esto es el Evangelio. Entonces, la Navidad no es algo que en realidad solo podemos disfrutar o celebrar el día 25 de diciembre, que es el día marcado, la fecha marcada en el calendario, sino que la Navidad es algo que todos los días debemos de celebrar. Siempre ha de ser Navidad en nuestras vidas, en nosotros que hemos crecido, que hemos creído, que hemos recibido, porque nos ha nacido un niño que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces la Navidad podemos ver que está llena de costumbres y tradiciones. En España, pues incluso cada familia tendrá incluso alguna tradición diferente una con otra, alguna costumbre que suele hacer una familia que otra no suele hacer, incluso dependiendo de la comunidad, puede ser un poco diferente la forma de celebrar esta Navidad. Es algo que se celebra mundialmente en todo el mundo, la Navidad, el Christmas, diríamos en inglés, ¿no? Y la Navidad está llena de costumbres y tradiciones. Hoy os quiero preguntar, ¿cuál es la vuestra? ¿Cuál es vuestra tradición o vuestra costumbre en Navidad? ¿Realmente estamos celebrando bien la Navidad? En una sociedad, en un mundo en el que vivimos, donde todo está muy centrado en el consumismo, por supuesto, o está centrado en cosas donde a veces pues no está centrado en la palabra de Dios. ¿Cuál es vuestra costumbre, vuestras tradiciones cuando se acerca esta fecha tan importante como la Navidad? Ya lo he dicho alguna vez, Jesucristo se sabe que no nació un 25 de diciembre. Hay cálculos más o menos, pero sabemos por qué se marcó esta fecha de celebración, ¿verdad? 25 de diciembre era la fecha donde en Roma se hacía mucha idolatría, donde se adoraba al dios Saturno o al dios del sol, dependiendo de la ideología griega o romana, eh, donde era un día donde se hacía mucha idolatría. Entonces el César romano, al recibir el Evangelio, cambió ese día de idolatría para recordar que Jesús un día nació. Jesús nunca nos dijo, recordar el día que nací, celebrar cuando yo nací. Jesucristo no dijo eso en ningún momento, pero es una forma muy importante de recordar que Jesucristo, el Salvador, el que vino a salvar a su pueblo, nació. No solo nació, sino que celebrar el por qué nació, por qué murió, por qué resucitó, que está junto con nosotros hoy día, que sigue vivo, que sigue obrando con su espíritu en nosotros, en sus hijos, y que volverá de nuevo. Es el día de recordar esto que Él vino a hacer. Pero podemos ver que en la sociedad y en la cultura, pues se ha mezclado con muchas tradiciones y costumbres que no están centradas en el Evangelio. Está buscando por internet
yo que vivo en un país que no es el mío, que no es el país donde nací, y también que he conocido a personas de prácticamente, no sé cuántos países serán, pero seguramente que más de 50 países tengo amigos y conocidos. Pues hay algunas costumbres navideñas de las que yo ya había oído hablar, otras que yo mismo he podido comprobar y otras que he podido encontrar por internet, pues que son muy graciosas, pero que no tienen nada que ver con la Navidad. ¿En qué se está enfocando el hombre? ¿En qué se está enfocando incluso el creyente en la Navidad? En Noruega hay un tema con las escobas. Es llegar la Navidad y las escobas desaparecen en Noruega. ¿Por qué? Lo voy a leer, lo tengo aquí. La Navidad noruega es muy peculiar ya que se dedican a esconder escobas. Esta tradición está basada en una leyenda muy antigua en la que tenían la creencia de que las brujas y los malos espíritus aparecían en Nochebuena para robar escobas y hacer de las suyas. Desde entonces existe la costumbre de esconder las escobas, cepillos de barrer y demás artilugios voladores para que no los puedan encontrar. Y por si esto no fuera suficiente, los hombres salen de casa y disparan al aire para ahuyentar a las brujas. Es una costumbre navideña que no tiene nada que ver con la Navidad. En Noruega las escobas desaparecen porque las brujas vienen y son sus motocicletas, ¿no? Y salen por ahí para hacer maldades de las suyas. Es una Navidad en Noruega. En Filipinas no tiene nada que ver con las escobas, pero hacen farolillos, igual habéis visto esta imagen alguna vez, también ha salido en televisión, los farolillos de Filipinas. ¿Qué hacen en Filipinas? Eh, como es un tiempo de Navidad, para alumbrar, pues empezaban, como todo el mundo, a decorar con luces y a alguien se le ocurrió esta idea de hacer farolillos que suben al cielo con aire, ¿no? Entonces, no es otra cosa, sino que un concurso de farolillos y gana el que más grande lo haga. Entonces, por pueblos hace farolillos y el que más alto suba o el que más grande lo haga, pues más bonito, pues dan premios y es un concurso. En Australia van más allá. El día de la Navidad, ¿qué es lo que ocurre? En Austria, perdona, tienen al malvado Krampus. Entonces, lo voy a leer de nuevo. En Austria tienen su propio método para conseguir que los niños se porten bien durante todo el año. Ese método es el Krampus, que es este personaje con cuernos, como si fuera el demonio, y es un ser aterrador, antagónico a Santa Claus. Hace lo opuesto a Santa Claus y que parece sacado de la noche de Halloween. Los niños que se han portado mal no solo se quedan sin regalos, sino que Krampus los mete en un saco y se los lleva. Es el hombre del saco que conocemos en España, pero de una forma pues muy malvada, ¿no? Entonces, el día de Navidad no solo anda Santa Claus por ahí, alguien disfrazado de Santa Claus regalando regalos, sino que también este Krampus anda por ahí y a los niños que se han portado mal los mete en un saco y se los lleva. Todos los niños están súper asustados en Navidad, atemorizados. Eh, yo por internet, Instagram o Facebook incluso, pues a veces, igual alguno de vosotros lo habéis visto, estos vídeos donde le regalan carbón a los niños. No sé en otros países de Latinoamérica, pero en España a los niños que son un poco, han sido un poco malos a lo largo del año o han dicho palabrotas o han sido malos, eh, los padres tienen la costumbre de decirle a los niños que te van a traer no regalos, sino que te van a traer carbón. Para los que han sido malos, le van a traer carbón. Y siempre hay algún padre que hace un vídeo grabando a ocultas donde el día de Navidad los niños se despiertan y en vez de encontrar los regalos de Santa Claus, que es la tradición, encuentran que no hay regalos y que solo hay carbón, porque han sido malos. Entonces la decepción de los niños de que no les han traído regalos se ponen a llorar y siempre hay un padre que los graba, ¿no? Entonces yo he visto algún vídeo de estos y siempre me ha parecido eh, pues algo muy que me ha dado pena, ¿no? Pobre niño, y le regalas carbón y mira cómo lloran. O sea, es algo que me ha dado pena, ¿no? Pues imagínate que
pues que alguien se disfraza de este Krampus y viene a asustar a los niños, porque los jóvenes es lo que hacen en Austria, se disfrazan y van por ahí en Navidad asustando a los niños haciendo que se los van a llevar. Entonces tú imagínate, ¿no? Es una tradición, unas costumbres navideñas que hay en Austria. No tiene nada que ver ni con el Evangelio ni con Dios. Y en el mundo las personas celebran este tipo de Navidad. Fui a Suecia, solo he ido una vez en mi vida, y justo era diciembre. No sé si era la primera o la segunda semana de diciembre cuando fui por una boda a casar a una joven de mi iglesia que se casaba con un chico de Suecia que yo mismo evangelicé, aceptó a través de mí. Y no solo me invitaron a su boda, sino que me pidieron que yo les casara incluso. Entonces, hace ya 3, 4 años, yo creo, fui a Suecia a casarles. Y ellos también vivían en un pueblecito a las afueras de Estocolmo. Y de camino, pues veía este tipo de cabras gigantes que yo debo decir, pues las cabras de aquí son famosas. Y me decía, "Ah, sí", me dijo, sí, las cabras son famosas de aquí, pero en Navidad estas cabras así de paja no se construyen porque son simplemente famosas las cabras de esta región, sino que tienen una costumbre de construir en Navidad una versión gigante de una cabra sueca navideña hecha de paja. Entonces, cada año es construida por grupos comunitarios, por la región, ayuntamientos, tal, etcétera. Y a lo largo del mes de diciembre, a finales, sobre todo, pasada ya la Navidad, está la costumbre de quemarla. No es un valenciano, pero lo queman, como si fueran de Valencia o si fueran las fallas, pues lo queman. Y es una costumbre que ellos han creado de la Navidad. Entonces imagino que ahí pues la quemarán pues para acabar el año y empezar una nueva vida, una nueva ganadería, no sé, algo así, con sus propios deseos, ¿no? Por supuesto, en nuestra cultura occidental, pues no podemos hablar de costumbre navideña sin hablar de Papá Noel o Santa Claus, donde es una costumbre en todas las familias, incluso en España, ¿no? Los Reyes Magos o Papá Noel, que viene la noche del 24 hacia el 25 y deja regalos a los niños. Una tradición más, una costumbre que el hombre ha creado, que por cierto, pues debido al marketing y se generó esta tradición que lleva al consumo máximo. Después de los años, al paso de los años, Santa Claus se volvió rojo y todos lo sabéis, se volvió rojo por la Coca-Cola. Lo hizo rojo, la Coca-Cola. Entonces es una nueva costumbre que pues, el mundo celebra. Quizá, pues alguno de vosotros, es muy típico también en España, pues juntarse las familias y tener un tiempo de cambiar regalos o tener grandes cenas, ¿no? Justo ayer hablaba con mi padre y me decía, ¿y allí qué vais a hacer? ¿Vais a cenar con tus suegros? Pues seguramente que cenaremos porque es festivo, pero no tienen la costumbre de cenar como lo hacemos en España, tan con mantel de tela, cordero o una comida mucho más especial que la que solemos comer en alguna festividad de cumpleaños o algo especial, ¿no? Pero es una costumbre y es muy común en familias, pues las grandes cenas o recibir regalos, intercambiar regalos. Más allá de la Navidad, las uvas, que es algo que solo en España se hace, comer uvas en el Año Nuevo. Pues no digo que esté mal participar, siempre y cuando no sea un rito espiritual, siempre y cuando no estéis poniendo vuestros deseos en que si se quema la cabra se van a cumplir o vas a tener suerte este año, porque ahí estás jugando con los espíritus y los demonios, siempre y cuando estés celebrando o tu corazón esté conociendo que la Navidad es el día que es y no otro, pues participar en costumbres o tradiciones que hay en la familia, pues no es de todo malo. De hecho, yo con la gente que me pregunta de forma personal les invito a participar porque es algo que si la familia hace y vosotros por vuestra fe eh, no participáis, pues estáis rompiendo una relación y cerrando puertas a que el Evangelio pueda ser proclamado. No estoy diciendo que participéis en los ritos
sagrados o idolatrías que se puede hacer, que también las hay en las costumbres navideñas, pero siempre y cuando sea dentro de una espiritualidad sana, que podáis ser partícipes de las cenas, de los regalos, que colaboréis y sobre todo que hagáis protagonista a quien realmente es. Que celebréis realmente la Navidad y que a través de vosotros, participando, estando juntos en este lugar familiar, que podáis influenciar directamente, de una forma real, influenciar qué es la Navidad. Hoy os lo voy a explicar. El contenido que tenéis que recordar esta semana, por si Dios os da la oportunidad con un familiar o en un lugar donde estéis en una reunión eh, navideña, que podréis explicar concretamente qué es la Navidad y por qué la celebramos o cómo o qué estamos celebrando en sí. Entonces, este año os animo a intentar influir un poco más en qué es la verdadera Navidad, ya sea con regalos o con cenas, pero influye en que el protagonista de todo esto es Jesús. La palabra Navidad viene de nacimiento, de que Jesús nació. En inglés, esta festividad la decimos Christmas. Ya lo expliqué, creo que alguna vez. ¿Qué es la palabra Christmas? Se divide en dos, aunque solo una palabra, se escribe todo junto, es la formación de dos palabras. Christ, que es Cristo, y más, que es culto a. Entonces, cuando decimos Merry Christmas, es feliz culto a Cristo. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el culto a Cristo, que es a lo que nos debemos. Entonces, ¿quién en el mundo es entonces este Jesucristo? ¿Quién es en el mundo Jesucristo? ¿Por qué celebramos su nacimiento? ¿Qué es lo que él vino a hacer? Jesucristo influyó en el mundo entero y realizó obras mucho mayores que ningún otro personaje histórico, que ninguna otra persona que haya vivido en este mundo. ¿Quién es entonces este Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo que a pesar de que solo vivió 30 y pocos años, él es el personaje principal de la historia y que en su acorde a su vida se divide las edades, antes de Cristo, después de Cristo, partió la historia. Es el personaje principal de la historia que más ha influenciado en este mundo. Aunque vivió poco, a lo largo de su vida, por su vida, diferenciamos la historia en el mundo antes de que él viniera y después que él viniera. Aunque él nunca escribió ni un solo libro, es la figura sobre la que más se ha escrito. ¿Quién es este Jesucristo que no escribió ni un libro, pero es el personaje del que más se ha escrito? Ha influenciado además en más personas que cualquier otro rey o general, sin llegar a ser, de forma política, rey o general de alguna nación. Y ha cambiado, perdona, a muchas personas. Es una persona que sin ser rey políticamente o general, ha influenciado más que cualquier otra persona y que ha cambiado y sigue cambiando la vida de muchas personas. No solo eso, sino que cada país que ha escuchado el Evangelio y ha recibido su nombre, ha cambiado para mejor. Y esto es algo histórico. Podemos ver como que al norte de América entró el Evangelio a través de los británicos. Entró el nombre de Jesús y ellos que escucharon el Evangelio realmente han prosperado. Y el sur de Latinoamérica, el sur de América, pues han plantado, los españoles han llevado ¿qué? Una religión, una idolatría que trae esclavitud, que trae algo que no es vida, sino que es una religión. Por eso podemos ver que el nombre de Jesucristo, el Evangelio, allá donde ha entrado, ha cambiado para mejor esa nación. ¿Quién es este Jesucristo que tiene ese poder? ¿Quién es ese Jesús que quien se encuentra con él encuentra un verdadero propósito para su vida, paz y fuerza? ¿Quién es ese Jesús que cualquiera que lo recibe, aunque esté en medio de tribulación, esté en medio de una tormenta, aunque esté en una crisis muy difícil para su vida, quién es este Jesús que cuando oyes su nombre, cuando te lo explican, cuando escuchas hablar de él, uno recibe paz?
aun estando en una crisis grave. ¿Quién es este Jesús? Eso no ocurre con otras personas. Más sorprendente es el hecho de que nosotros no podemos saber qué sucederá incluso dentro de 5 minutos. Al acabar el culto hoy, después de 1 hora, antes de que llegue el año nuevo, ¿qué va a ocurrir? No sabemos ni siquiera, no hay ninguna forma en la que podamos saber qué va a suceder, ni 5 minutos, ni 1 minuto después del de ahora. El hombre es así, no sabe el futuro, no sabe qué va a ocurrir de aquí a 5 minutos. Pero ya desde hace muchos años, desde hace miles de años, se sabía que Jesús iba a nacer. Las profecías sobre Jesús se hicieron hace cientos y miles de años antes a su tiempo. Aproximadamente la Biblia, más de 300 profecías que abarcan el transcurso de miles de años, predijeron su nacimiento, su niñez, que iba a morir, que iba a ser una muerte de cruz y que iba a resucitar. Esto fue profetizado a lo largo de miles de años y miles de años antes de que realmente ese acontecimiento ocurriera. ¿Quién es este Jesús que quien lo acepta inevitablemente empieza a cambiar? Independientemente de quién sea, hasta aunque sea una persona que haya tocado fondo, sin importar cuál es su situación, hasta dónde ha llegado una persona a derrumbarse, a perderlo todo. No importa qué tipo de persona, pero ¿quién es este Jesús que si lo recibe una persona, independientemente de quién sea, esta persona empieza a cambiar? ¿Quién es aquel que produjo resultados tan sorprendentes en la vida de personas que lo habían perdido todo, que habían perdido todo esperanza y propósito? ¿Quién es este Jesucristo? Para entender quién es Jesucristo, primeramente tenemos que entender cuál es el problema de la humanidad y el origen del problema en el hombre. Entonces puedes entender por qué Dios envió a su Hijo, por qué tienes que creer en Jesucristo. Para entender a Cristo tienes que entender cuál es el problema. Si no conoces el problema de la humanidad, no podemos decir que conocemos a Cristo, ¿verdad? En Romanos 3:23, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos habla de que el problema del hombre es el pecado y que porque el pecado está en la vida del hombre, no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. En ese todos nos incluye a todos. ¿Cómo que todos? ¿Cómo que yo también? Si a mí no me conoces, si tú no sabes cómo yo he vivido, yo he sido una persona muy buena, yo no le deseo mal a nadie, yo quiero que a todo el mundo le vaya bien, yo quiero la paz en el mundo, que todo el mundo tenga derechos a comida, una vivienda, que todos podamos vivir bien, si yo quiero que a todo el mundo le vaya bien, felicidad, amor, paz para todos, si es lo único que yo quiero. ¿Cómo que pecado? ¿Qué pecado tengo yo? Hay un pecado que no tiene nada que ver contigo, que ni siquiera tú has cometido, pero que has nacido con él. Es el pecado original con el cual todos nacemos. Desde Adán y Eva. Adán y Eva cometieron ese pecado al comer del fruto que Dios le dijo que no comieran. Y desde ese punto murieron. Al morir, al quedar muertos, quedaron separados de Dios. El Espíritu de Dios los abandonó y quedaron bajo la autoridad de Satanás. Es ese pecado que comenzó en Adán y Eva, que desde ahí está en la humanidad y viene de generación en generación, a través del cual todos nacemos, porque todos venimos de la generación, de la simiente de Adán, de las generaciones de Adán y Eva. Por eso todos nacemos bajo esa condición, bajo el pecado. Por eso en ese todos estamos tú y yo también. Nacimos separados de Dios y con pecado. En Génesis 3, del 1 al 8, nos habla de que por la tentación del diablo, Adán comió de ese fruto, como os he dicho, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y quedó separado de Dios a causa del pecado. ¿Cuál fue su pecado? Querer ser como Dios. No fue la desobediencia, ni el pecado fue simplemente que comieron del fruto, sino que lo que entró en el corazón de Adán, ¿cuál es? ¿Qué es? Que quiero ser como Dios. Satanás, la serpiente, tentó a Adán y a Eva diciéndoles,
no comáis de este árbol, porque comer de este árbol, porque Dios sabe que si coméis, seréis como Él. Eso es lo que Adán y Eva pusieron en su corazón, querer llegar a ser como Dios. Por eso comieron del árbol. No es el pecado el comer del fruto en sí. Claro que el pacto con Dios era que no comieran, pero no es que el hecho de comer en sí, sino que en su corazón pusieron querer ser como Dios. Ese es el pecado que entró en la vida del hombre. Y hoy día pecamos de la misma forma. Hoy día no hay árbol para nosotros, pero pecamos de la misma forma que Adán y Eva, llegando a querer ser como Dios, siendo yo el dueño de mi vida. No solo eso, no solo quedaron separados de Dios a causa del pecado, sino que a partir de ese momento las personas han estado bajo el control del diablo y se han convertido en sus hijos. Como dice en Mateo 12, no solo son sus hijos, sino que además Satanás está construyendo su casa, edificando su casa en la vida de las personas, trayéndoles más y más destrucción. Como dice en Efesios 2, sin tener más remedio porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no tenemos más remedio que seguir la corriente de aquel que tiene la autoridad y la potestad del aire, aquel que opera en los hijos de desobediencia, la corriente del príncipe de este mundo, quien es Satanás, el diablo. Esta es la condición en la que está el hombre y el origen de dónde empezó. En Romanos 6:23 nos dice la palabra que todos debemos enfrentarnos a una muerte y que después de la muerte hay una eternidad. Esta muerte eterna, a causa del pecado, viene a nuestras vidas, donde nuestro destino, por supuesto, es el infierno, para aquel que no ha podido solucionar este problema del pecado. Ese es el problema que hay en el hombre. Esa es la razón por la que el hombre sufre. ¿Qué tiene que ver entonces con este problema Jesucristo? En Juan 1, del 1 al 14, ¿qué dice la palabra de Dios? Que para resolver el problema fundamental de la humanidad, el pecado y la muerte, el Verbo se hizo carne y vino a la tierra. ¿Qué nos dice la palabra? Que para resolver este problema del hombre, que no puede solucionarlo por sí mismo, que no hay ninguna acción, acto que el hombre pueda hacer por sí mismo para solucionar su problema del pecado y la muerte, como no lo podía hacer por sí mismo, personalmente Dios se hizo carne y vino a esta tierra. Ese es Jesucristo. ¿Qué ocurrió cuando el hombre quedó bajo el pecado original? Su espíritu murió, quedó solo cuerpo. Su espíritu quedó muerto, pero Dios es espíritu. Lo sabemos, lo confesamos cada semana al empezar el culto, que Dios es espíritu. Por eso le tenemos que adorar y solo nos podemos encontrar con Dios en espíritu y en verdad, que ese es nuestro culto, centrado en Cristo. El hombre le quedó el cuerpo, lo físico, pero Dios es espíritu. ¿Cómo entonces el hombre puede llegar a encontrarse con Dios? Si el problema es que estaba separado con Dios, necesita encontrarse con Dios. ¿Cómo el hombre va a poder encontrarse con Dios si el hombre es cuerpo, es físico, es carne y hueso y su espíritu está muerto y Dios es solo espíritu? Por eso Dios tuvo que hacerse hombre y venir a esta tierra para salvar al hombre, con carne y hueso, para abrir ese camino que el hombre pueda encontrarse con Dios. Vino con carne y hueso, siendo hombre, para encontrarse y salvar al hombre. Abrir ese camino al hombre. Eso es el Verbo que se hizo carne y vino a la tierra. A lo suyo vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron y aquellos que creyeron en su nombre, Dios le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En 1 de Juan 3:8 habla de que Jesús destruyó la obra del diablo, que tiene autoridad sobre el pecado y la muerte. Destruyó toda autoridad del diablo en mi vida. De esta forma, Jesucristo es la única y completa respuesta al problema del hombre que acabamos de ver, que es el problema del pecado y la muerte que Él vino a solucionar, el problema de separación de Dios que Él vino para abrir ese camino a Dios, y el problema del diablo por el cual Él vino a destruir la autoridad del diablo, las obras del diablo sobre mi vida. Esto es
lo que vino a hacer Jesucristo. Esto es algo que solo Jesucristo puede hacer. Por eso, ¿qué dice Jesús de sí mismo? ¿Quién dice ser Jesucristo? En Juan 10, 30 al 33 dice que Jesús dice que Él y el Padre son uno. Los testigos de Jehová esto no lo creen. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que Jesús es Dios. Jesús mismo, Él dice, Él y el Padre somos uno. Nosotros creemos en un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siendo tres, es un mismo Dios. Esa es nuestra fe. Los testigos de Jehová no creen en el Dios trino. ¿Qué creen? Que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero que cada uno va por su cuenta, que el Dios es el Padre. Y Jesús es el Hijo nada más. Por eso es herejía. Porque no piensan que es el mismo. Pero Jesús dice que Él y el Padre somos uno. Somos lo mismo. En Juan 14, del 7 al 9, Jesús dice que quien le ve a Él, también ve al Padre. En numerosas ocasiones Jesús dice que yo soy Dios. En Mateo 28, 18, también dice que toda la autoridad en el cielo y la tierra se me ha sido dada. Jesús dijo esto. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones de quienes conocieron a Jesús? Podemos ver lo que Jesús mismo dijo de sí mismo, que Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, que quien le ve a Él también ve al Padre, que Él y el Padre es uno. Ahora, la gente que le conoció, ¿qué dice la gente de Él? Las conclusiones a las que llegaron gente que caminaba, que vivió junto con Jesucristo. Pedro llegó a confesar que tú, Jesucristo, realmente eres el Mesías, el que había de venir, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás, después de ver a Jesucristo resucitado, se dio cuenta, realmente tú eres el Señor. Señor mío, confesó. Mi Dios, tú que eres mi Dios, mi Señor. Al ver y tocar las cicatrices que tenía Jesús después de haber resucitado. Pablo, de camino a Damasco, se encontró con Jesucristo, con el Señor resucitado. Y al conocer al Señor resucitado, cambió por completo de ser perseguidor de Jesús a ser aquel que proclama el nombre de Jesús. Bueno, esto es a lo mejor porque son discípulos de Jesús o porque ya eran creyentes, pero también hay casos en la Biblia que nos explica cuál es la conclusión a la que llegaron no creyentes. Gente que vio a Jesús, pero que no creían en Jesús. ¿Qué llegaron a confesar ellos? Los enemigos de Jesús que lo crucificaron, los guardas que también estuvieron protegiendo la tumba para que su cuerpo no fuera robado, después de presenciar el terremoto que hizo que la tumba de Jesús abriera y que su cuerpo saliera, ¿qué llegaron a confesar? Realmente, verdaderamente, al ver a Jesús resucitado, gente que eran enemigos, gente que no creían en Jesucristo, realmente, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo puedes entonces encontrarte con Él? Esta es vuestra misión, esto es lo que tenéis que explicar estas Navidades. Que realmente puedan celebrar quién es Jesucristo. Todo el mundo habla de Jesús. Allá donde vas, han montado el Belén por todas partes, el nacimiento, la escena del nacimiento de Jesús. ¿Por qué nació Jesús? Pregúntale al familiar, ¿por qué nació Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué dice la gente que estuvo con él sobre él? ¿Qué dice el mismo? Perdón. ¿Qué dice Jesús sobre sí mismo? ¿Quién es Jesucristo? Hoy día te puedes encontrar con él. Yo me he encontrado con él. Te digo cómo. Puedes encontrarte con él y tu vida va a cambiar. Voy a tomar un caramelo para la garganta.
Tú también puedes encontrarte con Él. Explicárselo esta semana. Yo me he encontrado con Él y al igual que la vida de Pablo cambió, mi vida ha cambiado. Antes, aunque sea algo pequeño, decirlo, pensarlo esta semana. Yo antes vivía con miedo, ahora tengo paz. Si no conociera a Cristo y hoy me encuentro con esta situación en la que estoy viviendo, yo estaría sufriendo, yo estaría desesperada, yo tendría miedo, no sé qué será de mí, pero porque tengo a Jesús en mi corazón, ahí encuentro paz, ahí encuentro tranquilidad, esperanza para el futuro. Esto es algo que nadie ni nada me ha podido dar. Yo me he encontrado con Jesús y mi vida ha cambiado. No es algo que ocurrió hace más de 2000 años, que Él simplemente murió y que resucitó. No fue un personaje histórico simplemente, sino que hoy sigue vivo y sigue obrando. Yo me he encontrado con Él y tú también puedes encontrarte con Él. ¿Cómo? Creyendo en Él. Cuando uno cree en Él, lo está recibiendo. O al revés, para aceptarlo, ¿qué tengo que hacer? Creer. Creer que Él realmente vino como verdadero profeta, sacerdote, rey. Conociendo cuál es mi problema, creer que Él vino a solucionar ese problema. Entonces Él comenzará a reinar sobre ti, a guiarte como rey y señor de tu vida. Al yo creerlo y recibirlo, me vuelvo hijo de Dios. Me encuentro con Dios a través de Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice que Jesús llama a la puerta de tu corazón. Al recibirlo en mi corazón, al abrir la puerta de mi corazón, al recibirlo en mi vida, al aceptarlo en mi vida, es que voy a empezar a experimentar a Dios en mi vida, de una forma real. En Juan 2, del 5 al 11, podemos ver que cuando Jesús se convierte en el maestro de tu vida, en ti se levantan milagros, se levantan cambios, como el que el agua cambia a vino. Y esto es la vida cristiana. Viviendo una vida donde vas conociendo de una forma personal y experimentando de una forma personal a Dios en ti, a la obra de Cristo en tu vida. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Os bendigo para que a lo largo de esta Navidad podáis disfrutar, aunque sea un momento, aunque sea el tiempo que estéis a solas, del verdadero significado de la Navidad. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Que podamos disfrutar de que siempre es Navidad. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.